Bueno, vamos a resolver el ejercicio 24 de la serie 3. El enunciado nos dice, ¿qué volumen de etano gaseoso, medido a 23 grados y 752 milímetros de mercurio, se necesitará combustionar para calentar 800 gramos de agua de 20 grados Celsius a 120 grados Celsius? Nos da una cierta cantidad de datos que tienen que ver con ΔH de formación estándar para diversas sustancias y nos dan los CPs del agua líquida y gaseosa y el ΔH de vaporización del agua. Empecemos con el punto A. Entonces, lo que nosotros tenemos es un tachito donde tenemos agua que está en estado inicial 20 grados y queremos llevarlo a un estado final de 120 grados. Para eso, le tenemos que entregar calor. Una aclaración es que como no nos dicen nada acerca de la presión a la cual está el agua, el único dato de presión que nos dan es aplicado para el etano, nosotros vamos a suponer que el agua está a presión en una atmósfera. El calor Q que tenemos que entregarle al agua nos lo va a dar el etano. Es decir, nosotros al combustionar, al quemar etano, vamos a obtener energía en forma de calor que podemos usar para pasar el agua de un estado inicial al estado final que queremos. Entonces nosotros tendríamos que ver cuánto calor necesitamos para pasar el agua del estado inicial al estado final y en función de ese calor ver cuánto etano necesito quemar para producir ese calor. Ese es el objetivo del punto A. Entonces, algo que no podemos pasar por alto es que cuando la presión es una atmósfera y estamos a 20 grados, el agua está líquida. Y cuando estamos a 120 grados y una atmósfera, estamos en estado gaseoso, por lo cual tenemos un cambio de estado. Y esto no es un dato menor. Vamos a ver por qué. Nosotros no podemos aplicar esta ecuación que conocemos para calcular el calor cuando la presión es constante y que nos dice que masa por Cp por ΔT es igual al calor. ¿Por qué no la podemos aplicar directamente para poder calcular ese calor total que necesitamos? Porque tenemos un cambio de estado. Como nosotros tenemos un cambio de estado, esta ecuación no es válida porque no está viendo ese cambio de estado, ¿sí? Entonces vamos a empezar a pensar. Nosotros tenemos dos tipos de calores, un calor sensible y un calor latente, que tienen las ecuaciones que están ahí en pantalla. Un dato no menor es que hay que ver bien el tema de las unidades. Si el ΔH de vaporización viene dado por unidades de masa, energía por unidad de masa, entonces voy a multiplicar por la masa acá, ¿sí? Si el ΔH de vaporización viene dado en unidades de energía por mol, acá voy a multiplicar por moles. Siempre tenemos que multiplicar por las unidades correctas, siempre hay que chequear eso de modo tal que las unidades nos terminen dando algo coherente para el calor, ¿sí? O sea, unidades de energía para el calor. Si nos da cosas que están mal, entonces es porque pusimos alguna unidad mal. Lo mismo acá, ver siempre bien las unidades del Cp para ver en qué unidades pongo la temperatura, en qué unidades pongo la masa, ¿sí? Entonces, si nosotros dijimos que tenemos un cambio de estado y que al mismo tiempo estamos cambiando la temperatura porque pasamos de 20 grados a 120 grados, tenemos los dos tipos de calor, calor sensible y latente, entonces, ¿cómo hay que proceder? Por etapas. Vamos a tener que calcular tres calores distintos y esos tres calores, la suma de esos tres calores, nos va a dar el calor total. Tenemos que hacer el siguiente caminito, plantearnos en nuestra cabeza que tendríamos que tener tres etapas. La primera etapa es pasar el agua líquida que está a 20 grados hasta agua líquida a 100 grados Celsius. ¿Por qué a 100 grados? Porque a presión en una atmósfera, 100 grados es la temperatura de ebullición. Si estuviésemos a otra presión, tendríamos otra temperatura de ebullición. En este caso, para presión en una atmósfera, la temperatura de ebullición es 100 grados. Entonces, el primer paso es pasar del agua líquida hasta agua líquida a 100 grados. Después, a través del calor Q2, vamos a pasar de 100 grados a 100 grados vapor. Y con el Q3, de 100 grados vapor a 120 grados vapor. La suma de los tres calores nos va a dar el calor total que nosotros tenemos que usar para después calcular
la cantidad de moles de etano que tenemos que quemar. Vamos a verlo más en detalle. El calor Q1 va a ser un calor sensible porque nosotros tenemos agua a 20 grados que va a pasar a 100 grados, entonces tenemos un cambio de temperatura, pero el agua sigue estando líquida, no hay cambio de estado. Entonces acá voy a poner el Cp del agua líquida, la masa del agua y el delta T que van a ser 100 grados menos 20 grados. Para el calor Q2 tenemos un calor latente, entonces voy a usar el delta H de vaporización multiplicado por la masa de los moles, depende cómo venga dado este dato, y eso sería todo, ¿sí? Y después voy a tener un calor Q3, que va a ser la masa del agua por el Cp del agua vapor por el delta T, que va a ser 120 menos 100. Veámoslo en un gráfico para que se entienda mejor. Nosotros estamos en este punto inicialmente. Este punto corresponde a 20 grados y presión en la atmósfera. Estamos acá. Y lo que estamos haciendo es calentar nuestro sistema a presión constante. Por lo tanto, nosotros vamos a ir desde este punto hasta este otro a presión constante en una atmósfera. ¿Ven? Entonces vamos a atravesar esta curva que nos divide el líquido y el vapor y donde vemos que efectivamente a 100 grados tenemos, que a presión atmósfera tenemos 100 grados como temperatura de ebullición. ¿Cómo sería en un PV? En un PV sería algo así. Esta línea roja que está acá viene a representar una presión constante, en este caso presión en la atmósfera, ¿sí? Imagínense. Entonces tenemos nuestra campana y tenemos las isotermas acá en un rosita punteado, ¿sí? Nosotros estamos a 20 grados y en estado líquido, o sea que estamos de este lado, y a presión en la atmósfera, estamos justo en ese punto, y luego pasaremos, mientras vamos calentando, vamos calentando hasta llegar a 100 grados vapor saturado y después finalmente a 120 grados vapor. ¿Sí? Algo importante para aclarar es que este gráfico no está a escala, ¿ok? Esto está exagerado, ¿sí? Bueno, sumando todos los calores vamos a llegar al calor total y lo único que se hizo acá fue reemplazar por las ecuaciones que pusimos antes. Hay que tener en cuenta que el calor total se calculó tomando en cuenta un 100% de rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy considerando que todo el calor que obtuvo el quemar el metano es el mismo que pasa al agua, es decir, no se pierde nada de calor hacia el exterior. Todo el calor que genero quemando metano pasa al agua. Eso es una suposición que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a calcular el volumen de etano que tenemos que quemar. Hasta acá tenemos el calor que necesitamos. Entonces, como el etano es un gas, vamos a usar gases ideales y vamos a despejar el volumen. Nosotros tenemos como dato la temperatura y la presión del etano, nos los dan en estas unidades, hay que pasarlo a las unidades correctas, atmósferas y Kelvin para poder reemplazarlos acá, ojo siempre con eso. Y entonces nos están faltando los moles N, ¿sí? Es lo único que nos falta para poder calcular el volumen, así que vamos a tener que calcular esos moles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos las entalpías de formación estándar y tenemos la estequiometría de la reacción, que es esta. Nosotros lo que podemos calcular entonces es el delta H de la reacción, o lo que es lo mismo, el delta H de combustión, porque justamente la reacción es una combustión. Esto se calcula haciendo la sumatoria de N por el delta H estándar de los productos, de formación estándar de los productos, menos la sumatoria de N por los delta H de formación estándar de los reactivos, ¿sí? Para calcular un delta H de reacción estándar. Estos N de acá son estos coeficientes estequiométricos, ¿sí? O sea que necesitamos tener la reacción balanceada. Siempre eso también es importante. Bien, haciendo eso y reemplazando, porque nosotros tenemos todos los datos en el enunciado,
podemos calcular nuestro delta H de combustión. Y sabiendo que el calor total se puede expresar como un número de moles N que necesito quemar por el delta H de combustión de la reacción, puedo despejar de acá porque este dato ya lo calculé y este también, y así obtener el número de moles que necesito quemar. Eso lo puedo reemplazar en la ecuación de gases ideales y voy a obtener el volumen de gas etano que me pide el problema en la parte A. Hasta acá terminamos la parte A. Veamos la parte B. Nos dice que hay que calcular el trabajo y la variación de energía interna para la reacción de combustión del punto A. Nuestro sistema en estudio ahora es importante que entendamos que es el gas etano, ya no es más el agua. En el punto A era el agua, ahora es el gas etano. Y lo que nosotros tenemos es una expansión isobárica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando estamos quemando el etano, estamos teniendo una expansión de ese gas que se realiza a presión constante, que nos dicen que es 752 milímetros de mercurio. Entonces nosotros vamos a ver que como hay una variación de moles, porque yo estoy quemando etano, entonces tengo un delta de moles. Fíjense que si miro la estequiometría de la reacción, voy a tener más moles al final que al inicio. O sea, veamos la estequiometría, vuelvo para atrás un segundo, veamos que acá tenemos 4 moles, 3,5 más 1 mol de productos, y acá tenemos 2 moles más 3 de reactivos. Entonces, cuando estemos quemando el etano, voy a tener una variación de moles acá, que me va a generar, por gases ideales, una variación de volumen. Seguimos. Nos piden que calculemos el trabajo y entonces nosotros sabemos que el trabajo se escribe como menos la presión por el delta de volumen. Tenemos volumen de productos menos volumen de reactivo acá, que lo podemos traducir por gases ideales a lo que vimos recién como delta N RT sobre P. Tenemos todos estos datos y este dato, que es el delta N, lo vamos a calcular a partir de la estequiometría de la reacción como delta moles de producto menos delta moles de reactivos según la estequiometría de la reacción, y esto que está acá son los moles totales que nosotros quemamos para obtener el calor que queríamos. O sea, estos moles de acá son los moles que obtuvimos en el punto A. La presión es dato, hay que pasar a las unidades que correspondan y ya está. Obtenemos así, reemplazando por los datos, el trabajo. Ahora bien, ¿cómo calculamos la variación de energía interna? Nosotros sabemos que por definición H es U más P por B, y directamente operando matemáticamente y por tener presión constante, la presión va a salir de este delta que tenemos acá, ¿sí? Y entonces nos va a quedar esta ecuación. Podemos despejar delta U y nos va a quedar así. Ahora bien, este delta B podemos hacer lo mismo que hicimos antes, reemplazar este delta B por delta N RT sobre P, y entonces esa P que nos quedaría acá dividiendo la vamos a cancelar, ¿sí? Y nos va a quedar esta ecuación. Podemos reemplazar por los datos de temperatura, la R por la constante que es. Acá volvemos a aplicar lo de recién, lo que habíamos usado de que el delta de moles es moles de productos menos moles de reactivos según la estequiometría, ¿sí? O sea, coeficientes de productos menos coeficientes de reactivos por el número total de moles del etano que calculamos en el punto A, que son los moles que quemamos para obtener el calor que necesitábamos. Y para este dato de acá es el delta H de combustión de la reacción, que como es por unidad de mol, lo tenemos que multiplicar por los moles que gastamos, los moles que quemamos, para poder generar el calor que queremos. De esa manera vamos a poder calcular el delta U. Les dejo como tarea que piensen por qué el trabajo tiene que ser menor que 0, yo se los marqué ahí, y también por qué el delta U tiene que ser negativo.
Piensen en cómo es el sistema y qué es lo que me está entregando